Ya nos explicaba el doctor Raimundo Tenorio, nosotros muy preocupados tendríamos que estar particularmente por el caso de la BMW. Vamos a estar Sí, pendientes aquí en de San ello. Luis. Oye, pero mientras tanto en México, lamentablemente, el modelo de transparencia que se había construido durante tanto tiempo se ha ido desmantelando en estos últimos años y en estos últimos meses de manera muy significativa. No solo con la desaparición del INAI, también con decisiones que se han estado tomando de manera posterior, como esta de blindar los contratos por obras en organismos como Petróleos Mexicanos y algunas otras instancias, pero también con las modificaciones que el 20 de marzo el Poder Legislativo decretó como parte de las reformas para crear una nueva ley de transparencia. El argumento que tomaron los legisladores es que querían propiciar más transparencia, más información y menos corrupción. Pero parece que caminaron en sentido totalmente contrario. Y de eso platicamos esta mañana con el licenciado Jorge Chesal. Licenciado, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Licenciado, quiero partir de la base. A ver, porque luego parece que no queda claro. La gente dice, bueno, pues son temas del gobierno, son decisiones del gobierno. ¿Por qué es importante la transparencia en este país? ¿Por qué se luchó durante tanto tiempo? Porque existiera condiciones de transparencia, acceso a la información, pero también de protección de datos personales. Sí, mira, el tema de la transparencia tiene su origen en una disposición y en una decisión de la Suprema Corte muy curiosas. En el año de 1976, 76-77, que después de un proceso electoral muy curioso en donde López Portillo fue candidato único, se emite una reforma en materia electoral. Y entre otras acciones derivadas de esta o relacionadas con esta reforma en materia electoral, se asentó en el artículo 6º constitucional: el Estado garantizará el acceso a la información. Punto. Era todo lo que decía. Y cuando la gente empezó en aquel entonces a querer pues tener acceso a la información gubernamental, se dijo por parte de la Suprema Corte que no, que como la reforma había sido electoral, solo era en materia electoral y relacionada con partidos políticos, y cerró la puerta a la transparencia. Fue necesario que pasara mucho tiempo para que se hicieran reformas, hasta que finalmente se llega primero a estas leyes de transparencia, donde se empiezan a establecer ya accesos, hasta que se llega a lo máximo, que es un órgano garante independiente, que es el caso del INAI. Pero de manera paralela al tema de la transparencia, empezó a surgir la inquietud de, bueno, ok, tenemos acceso a la información que se tiene en los archivos públicos, con las restricciones que da la seguridad nacional, etcétera, etcétera, pero también se empezó a ver la preocupación con el tema de los datos personales. ¿Qué pasa con mi información? Con lo que forma parte de lo más íntimo y personal de cada uno de los individuos, que tiene que ver con sus datos personales. Y entonces en 2010 se pide una ley federal de datos personales en posesión de particulares. Y posteriormente se emite una ley general de datos personales en posesión de sujetos obligados. Es decir, la información que yo le doy a las autoridades y que las autoridades conservan de mí. Y voy a dar, para que esto se entienda muy fácilmente, un ejemplo de lo que es la transparencia gubernamental, los datos personales en posesión de particulares y datos personales en posesión de sujetos obligados. En el caso de la información de obras públicas, de lo que mismo hiciste referencia, el hecho de poder acceder a cuáles son los costos, en fin, los contratos que el sector público maneja, eso es transparencia. Datos personales en posesión de sujetos obligados es que si yo voy y solicito una licencia a la autoridad para poner un establecimiento comercial, yo le estoy dando mi nombre, le estoy dando mi dirección, le estoy dando mi teléfono, y entonces tiene que haber reglas para que esos datos personales que yo estoy incorporando a la esfera pública queden protegidos. Pero también tenemos datos personales que le entregamos a particulares. Cuando abro una cuenta de banco, cuando pido un crédito en algún otro tipo de institución, o incluso en un condominio, por ejemplo, donde yo proporciono información y tienen datos personales míos, sí, como es si estoy al corriente o no en el pago de las cuotas de mantenimiento, por ejemplo. Todo esto quedaba a cargo del INAI. Y ahora, a partir de la reforma constitucional y de las leyes que se publican el 20 de marzo, todo esto va a pasar a la Secretaría de Anticorrupción, la Secretaría de la Función Pública, como se llama antes, o la Contraloría, como le queramos llamar. Bueno, ahora va a centralizar todo lo que es el manejo de esto, y esto es realmente una cuestión de escándalo. A ver, ¿qué cambia y qué implicaciones va a tener, licenciado? Pues mira, fundamentalmente, pensemos, por ejemplo,
en que la no independencia de la Secretaría, es decir, al ser una dependencia centralizada del Poder Ejecutivo, no tiene esa libertad de poder actuar como quiera o con independencia, como si era el INAI. Entonces, una orden del Poder Ejecutivo, una orden de la presidenta Sheinbaum, puede significar que se pueda tener acceso o se pueda compartir la información por parte de esta Secretaría, realizando interpretaciones, etcétera, que pueden ser sesgadas. Pero vamos a pensar que ahí todavía alguien me podría decir, bueno, estás pensando mal por anticipado. No, vamos a pensar bien. Y vamos a pensar que una autoridad como esta, que tiene facultad para verificar el cumplimiento de estas tres leyes, la de transparencia, la de datos personales en posesión de sujetos obligados y en posesión de particulares, llega ahí con ustedes a Global Media para verificar el aviso de privacidad. Pero además pide información para que veamos, bueno, si este aviso de privacidad se les notificó a sus proveedores. Entonces, la Secretaría podría pedir que abrieran los correos electrónicos enviados a los proveedores para ver si está notificado el aviso de privacidad, con lo cual ya tendría acceso a quiénes son sus proveedores. Y en estas revisiones irse allegando de información que yo no tendría por qué entregar, pero que está obteniendo legítimamente gracias al cumplimiento del mandato de la ley que le permite hacer revisiones. Ahora, justamente me quiero detener en esta parte. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de datos personales? ¿Qué tipo de información es? Todo. Es decir, mi nombre, mi edad, mi teléfono, mi dirección, mi situación económica, los ingresos que yo tengo, mi información patrimonial, mis parientes, mis afiliaciones políticas, mis preferencias religiosas, prácticamente todo lo que tenga que ver conmigo. Es decir, toda aquella información que se refiere a una persona identificada o identificada. Eso es un dato personal. En medio de esta situación de vulnerabilidad, pues, para los ciudadanos, porque parecería que las llevamos las de perder. A ver, primero, por esta falta de garantía de la protección de nuestros datos y segundo, porque en lo que ya explicabas, tampoco tendremos la garantía de acceso a la información. ¿Cuál es la posibilidad de protección que pudiéramos tener, licenciado? Mira, se están estableciendo efectivamente medios de defensa que antes se hacían valer ante el INAI, ahora se harán valer ante la Secretaría de la Contraloría o Secretaría Anticorrupción, o como el nombre que le quieran poner. Y esto tiene una variante muy interesante, porque en el momento que se hace esta reforma, se agrega en un artículo transitorio una disposición absolutamente inconstitucional por dos situaciones distintas que está presentando. En primer lugar, tratándose de una autoridad centralizada dentro de la administración, para impugnar sus resoluciones por la vía de la justicia administrativa tendríamos que acudir al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, es decir, pasar por un tribunal cuyos magistrados son designados por el Poder Ejecutivo. Y en el caso de llegar al amparo, la reforma incluyó en el artículo 20 transitorio la la instrucción al Poder Judicial, violando la división de poderes, que se establezcan jueces en materia de transparencia y datos personales y tribunales colegiados en materia de datos personales. Y ordena que los amparos que están actualmente en trámite, que tengan que ver con esto, se suspendan por 180 días, violando absolutamente la Constitución. Entonces vamos a tener una serie de jueces, una serie de magistrados, que van a tener que ser nombrados, no elegidos, porque no están dentro de este proyecto de elección del Poder Judicial, y que van a ser designados por el órgano de administración del Poder Judicial, que entrará en funciones en septiembre, y que por lo tanto no serán electos, no van a cumplir con el mismo tamiz que tienen que cumplir los otros jueces, pero que además serán una instancia posterior al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que es un tribunal que depende del Ejecutivo, que evaluará los actos del Poder Ejecutivo. Ahora, nos están preguntando bajo qué situaciones se podrían ver vulnerados nuestros datos personales. Si nos pudieras poner algunos ejemplos, licenciado. Sí, por supuesto. Mira, mencionaba yo, por ejemplo, el caso de los condominios. Es un ejemplo muy, muy sencillo. Si yo vivo en un edificio que es un condominio, y incluso de esos condominios donde los elevadores llegan a la puerta del
Pero en fin, como quieras pensar en este edificio, se coloca una lista de los condóminos que deben cuotas al interior del edificio. ¿Quiénes van a tener acceso? Pues solamente serán los propios personas que vivan en esos departamentos y que en todo caso las personas que ellos inviten y por lo tanto están consintiendo que esa información se pueda dar. Pero vamos a pensar en otro caso, vamos a pensar que esta lista de morosos se pone en la caseta de entrada de un fraccionamiento, aunque sea privado, pero donde entran proveedores y visitantes. En ese momento, ese dato personal de carácter patrimonial que yo tengo, que es que debo una cuota, está siendo conocido por personas que no están vinculadas jurídicamente con una relación conmigo y por lo tanto podrán divulgar esa información. Ahí tenemos un caso de un dato personal en posesión de particulares que puede ser utilizado o mal utilizado y que puede tener un efecto dañino en mi persona. Licenciado, me quedo muy preocupada y con todo esto que nos decías, pero además porque cuando yo te preguntaba ¿y cuáles son las posibilidades que tenemos de protección? Suena muy complejo que un ciudadano común, que un ciudadano cualquiera pueda acceder a estos mecanismos de protección de sus datos personales. Es decir, y te lo pregunto finalmente, estamos un poco sobre el tiempo, pero no lo quiero dejar fuera. Todo esto que se ha hecho es para dejarnos en desventaja. Es decir, ¿dónde quedamos los ciudadanos? Mira, todo esto, tanto esta reforma, la desaparición de los órganos autónomos como el caso del INAI, la reforma que se está haciendo a la ley de adquisiciones y a la ley de obras públicas para efecto de dejar en estado de confidencialidad el tema de proyectos de infraestructura, etcétera, etcétera, todo va tendiente a propiciar un ambiente propicio para a propiciar un ambiente bueno para la corrupción, es decir, donde no hay información, prolifera la corrupción. Licenciado Jorge Chezal, como siempre, muchas gracias. Al contrario, muchas gracias. Muy buenos días, el licenciado Jorge Chezal platicando con nosotros.